Hay un lenguaje universal, un lenguaje en el que todos nos comunicamos con el mundo externo, incluso antes de nacer, a través de nuestra mamá. Es el lenguaje de los sentimientos. Los sentimientos que vive mamá cuando está embarazada, positivos o negativos, se transmiten al niño y quedan ahí grabados para siempre y influyen en su vida. Por eso es tan importante cuando una madre está embarazada que tenga pensamientos positivos, que muestre gratitud, alegría de esa vida nueva que se está desarrollando, y si es creyente, ore por esa vida nueva, o cante al niño si el niño lo oye. Y eso ayuda a esa criatura a ser más positiva en la vida y a tener mejor salud y una visión más positiva a lo largo de la vida. Lo positivo lo dejamos porque solo puede hacer bien y vamos a centrarnos en lo negativo que causa daño, taras muy importantes, y eso es lo que queremos remediar. Imagínate, una mujer está embarazada y siente rechazo por ese embarazo porque es inoportuno, no deseado, le impide trabajar, la causa preocupaciones, pues todos esos sentimientos negativos están pasando a la criatura. Ya está recibiendo mensajes negativos, a lo mejor miles de mensajes negativos a lo largo del embarazo. ¿Qué sucede en el niño? Pues que se va cargando de negatividad, de miedo, de ansiedad, sobre todo de rechazo. El niño siente, no soy querido, siente rechazo. Y si preguntamos, ¿cómo reaccionará? Pues imagínate cómo reacciona un adulto ante el rechazo. Pues así reacciona el no nacido. No es cuestión de pensar, sino reaccionar instintivamente. Que no soy querido. Pues puede reaccionar, cuando pueda me marcho de aquí. Y posiblemente esa es la razón porque muchos jóvenes, a los 14, 15 años, 16 años, de familias buenas, se marchan a la calle y a los pocos años lo encontrarás en la cárcel, porque caen en la droga y para conseguir droga tienen que tirar de bolsos y un día cometen un accidente grave y a la cárcel. Y es gente buena y no saben por qué se han ido fuera, si tenían todo en la casa. Por algo dentro les decía, vete de aquí. Si no se sana, ese rechazo puede llegar a ese extremo. En todo caso, esa persona que no ha sido aceptada durante el embarazo se va a sentir rechazada en la vida ordinaria y eso va a aparecer de muchas formas y maneras. He visto tantos casos. Os doy el caso de un capellán, un sacerdote que era capellán de monjas, muy inteligente, muy bueno, pero cualquier detallito negativo ya le ponía nervioso. Por ejemplo, recuerdo, porque fue muy gracioso, había una monjita que después de misa le servía el desayuno y algún día se le olvidó un detalle, no sé qué, ponerle azúcar o algo. No es nada, en realidad no significa nada, un pequeño olvido. Pero se puso furioso, llamó a la superiora y protestó. ¿Pero por qué esa reacción, diréis? Pues muy sencillo, no le dolía el que le habían dejado sin azúcar, le dolía que había interpretado aquella acción como un rechazo personal, y eso le duele a cualquiera. Y esas personas, cualquier detallito negativo, lo interpretan como rechazo. Lo mismo un niño que no razona, el papá ama al niño, pero es un poco
violento el papá y un día le da un bofetón y el niño puede interpretarlo. Papá me odia, pues ya tenemos bueno. Y me quedo con esa impresión de que papá me odia y eso se graba dentro. Por eso es tan importante la sanación de recuerdos. Si esas impresiones que hemos recibido, sobre todo antes de nacer o en los primeros años, no se sanan, nos complican la vida enormemente. Incluso la persona que no ha sido aceptada con alegría antes de nacer puede encontrar difícil el creer que Dios me ama como soy. ¿Y cuántas personas se encuentran con ese problema? ¿Cómo puede amarme Dios a mí como soy? Pues sí, Señor, Dios te ama como eres. Y no puede amarte como no eres. Dios te ama como eres. Y precisamente es la aceptación del amor de Dios lo que puede salvar a esas personas. La aceptación de Dios como puro don, puramente gratuito. Y si no pueden sentirlo, tienen que aceptarlo en fe. En fe, creo que Dios me ama, hasta superar esos sentimientos de rechazo. Y como luego explicamos, el mejor modo de liberarse es viviendo con Jesús esa experiencia que hemos tenido incluso antes de nacer. Otra posibilidad bastante frecuente: los padres viven una situación de gran inseguridad social, económica o política. El niño que va creciendo en esa situación incluso antes de nacer ya siente inseguridad y miedo. Una vez que nace, con esa inseguridad y miedo dentro del sistema, ¿cómo reaccionará? A lo mejor sintiéndose muy tímido y muchas veces, sobre todo si es un hombre ya mayor, poniendo una fachada de fortaleza. Mira qué fuerte soy. Pone esa fachada de fortaleza precisamente porque tiene miedo. Y no puede admitir que yo he fallado, porque si admito que yo he cometido un error, pues me siento más inseguro. Y no lo puedo admitir. Algo me lo impide. Son problemas que tenemos los adultos y vemos el problema, pero si no vamos a la raíz, el problema no se soluciona. Hay que ir a la raíz. Lo mismo, personas que se sienten inseguras, si son inteligentes, pueden medrar y estar en una posición de autoridad. Y entonces lo normal es que esas personas se impongan a otros, usen la autoridad de un modo para imponerse, precisamente porque se sienten inseguros. O si son muy inteligentes, suele suceder que crean dependencias. O sea, apoyan a una persona con amor, pero en realidad con el deseo de que esa persona dependa de mí. Eso llamo dependencias psicológicas, que es muy común, o demasiado común. Sobre todo hay que tener eso presente para los directores de monjas. Si conquista una monja, la monja no puede vivir ni hacer nada sin ese confesor o ese director, porque depende, ha perdido la libertad que pertenece a todos los hijos de Dios. Y se causa mucho daño, aunque uno no lo sabe, inconscientemente. Criaturas que han tenido un nacimiento complicado, difícil, pueden tener miedo a situaciones nuevas. Siempre que tengo que afrontar una situación nueva en la vida, un cambio, siento miedo, angustia, terror, porque mi primera experiencia al aterrizar en este mundo fue de miedo. Niños que han estado muy mal al nacer, que se llama blue babies, como se llama, por falta de oxígeno, que se ahogan, pues pueden padecer angustia y miedo en situaciones difíciles, o al entrar en sótanos, etc.
Si uno ha nacido con el cordón umbilical cruzado, puede ser agresivo. Imagínate la reacción cuando tú vas caminando por un corredor oscuro y encuentras un obstáculo. ¿Cómo reaccionas? Pues con violencia o con enfado. Y por eso niños que al nacer se han encontrado con ese obstáculo pueden tener esas reacciones en la vida luego de violencia, de enfado o de ira, y no saben por qué. Y si queremos remediar el problema, es preciso encontrar la raíz y presentarla al Señor. En el folio, si queréis ver detenidamente, menciono unos cuantos, una lista de 7 u 8, no sé cuántas, sentimientos negativos que son muy comunes. Por ejemplo, inseguridad. De eso sufrimos todos los humanos, hasta cierto punto, porque eso está en nuestra naturaleza. Ya nos lo dice el Génesis, si leemos el signo. Dios, ¿cómo formó al hombre? De barro. Todos sabemos que los objetos de barro, las vasijas de barro son frágiles. Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que quiere decir la Biblia, que somos de barro. Somos una maravilla de Dios, pero somos frágiles. Y por eso a los humanos hay que tratarlos con cuidado, con cariño y no con violencia, porque los podemos romper. Todos somos frágiles e inseguros. Y todos los humanos y todos los países sufren del miedo por eso. Porque los países ricos o pobres se arman hasta los dientes para protegerse del miedo que llevamos dentro. Y en vez de dedicar grandes sumas para la agricultura, la sanidad, se invierten en armamentos, países ricos y pobres. El miedo que llevamos dentro todos los mortales. Y esos problemas solo se solucionan cuando vamos a la raíz. ¿Por qué sentimos miedo? Y lo remediamos, que todo tiene remedio. Pero el remedio del miedo tiene que venir de cada uno. Si 40, 50, 60 personas nos liberamos de ese miedo y esa inseguridad, pues la humanidad ya está un poquito mejor, un poquito más libre. Otro problema muy común es la autorrechazo, y vemos muy frecuentemente en jóvenes, en adolescentes, que miran al espejo y no les gusta lo que el espejo les dice. ¿De dónde viene el autorrechazo? El autorrechazo se forma precisamente porque nos hemos identificado con un yo falso, con un yo que ha sido producto de mi propia mente y de la sociedad en que vivo. Y con ese yo, ¿cómo voy a estar contento y a gusto? Y rechazo ese yo. Pero como me he identificado con esa imagen, pues tenemos el autorrechazo. Y el remedio auténtico viene en darnos cuenta que ese yo, ese a quien yo he llamado siempre yo y con quien me he identificado, no soy yo, no es mi verdadero yo, sino que es un yo fantasma, un yo temporal de fabricación humana. Pero yo soy un ser espiritual, inmortal, indestructible, creado por Dios, a imagen de Dios, maravilla, admiración de los ángeles. Yo soy eso. Pero eso no basta saberlo con la cabeza, hay que verlo con los ojos internos. Por eso es tan importante pedir luz a Dios y tratar de entrar dentro de nosotros, más allá de la mente, para percibir lo que realmente somos. Y ahí desaparece, cuando ves lo que realmente eres, desaparece el miedo, el rechazo, autorrechazo, la culpabilidad y todos esos sentimientos negativos que son tan destructivos
para nuestra salud física y espiritual. La culpabilidad es muy común y por desgracia a veces la alimentamos incluso poco sensatamente con espiritualidades o ideas que no coinciden con el Evangelio, sino más bien están alejadas del Evangelio. Hay que tener presente que en la espiritualidad que se predicaba hace 50 y más 60 años, pues había muchas ideas opuestas al Evangelio. Y tenemos que ir liberándonos de esas ideas. Que somos lo que somos por creación de Dios. Yo soy no lo que yo pienso, no soy lo que otros piensan de mí o dicen de mí. Yo soy lo que Dios piensa de mí. Y Dios piensa de mí lo mismo que piensa de su Hijo Jesús, porque soy uno con Jesús para Dios. Y me ama con el mismo amor con que ama a Jesús. Es lo grande y lo que me va a liberar de toda culpabilidad. Complejos de inferioridad son demasiado comunes. Surgen cuando al niño se le compara desfavorablemente con otros. Yo he conocido a un seminarista, como he trabajado en seminarios, un seminarista muy brillante y tenía un complejo impresionante de inferioridad y era muy brillante. Por la sencilla razón de que su hermano mayor, que no estaba en el seminario, era más brillante, era más listo. Y siempre en la infancia le habían comparado, no eres como tu hermano, no eres como tu hermano. Y le entró el complejo y lo llevaba adentro y sacaba notas muy buenas del seminario, pero tenía el complejo de inferioridad, porque lo tenía adentro. Una vez que el complejo entra, se queda ahí si no lo sacamos. En la oración por la sanación de recuerdos.